resúmenes, sino son síntesis que tienen que ser muy, muy didácticas, aplicando un lenguaje visual, como ya les he dicho. He estado observando algunos trabajos y están aceptablemente bien, pero estoy viendo que no están usando toda la tecnología que les estoy dando. Por ejemplo, ninguno ha hecho los cuadros pictográficos con el Kumu, que era justamente el tema que ustedes, o el software que ustedes deberían aplicar para sintetizar esa información. Espero que hagan los ajustes necesarios en las últimas entregas y que además lo empiecen a usar de ahora en adelante y con mayor énfasis a partir de iniciar el enfoque de Soft System Methodology, que es justamente una herramienta para hacer estas etapas iniciales de la Soft System Methodology de una manera mucho más amplia y sistémica. Dicho esto, entonces vamos a continuar con las cosas que habíamos conversado la semana pasada. La semana pasada estuvimos revisando los marcos filosóficos que se plantearon en los presocráticos, etcétera. Y entonces una de las cosas que terminamos diciendo es de que eran dos paradigmas, el paradigma de la ciencia y el paradigma sistémico. Al final de cuentas vimos cuáles son las consecuencias del enfoque científico y qué problemas ha traído a la sociedad y los sigue trayendo, y cómo surge un nuevo paradigma que es el paradigma sistémico, y que esperamos que este paradigma, si no es la panacea, pues demuestre que es superior al paradigma de la ciencia positivista y reduccionista. Entonces vamos a revisar ahora justamente y vamos a concentrarnos más en lo que se llama el enfoque sistémico, que es la base de esta metodología, Soft System Methodology, que es la que vamos a ir descubriendo a partir de esta sesión en adelante. Bien, el enfoque sistémico es una forma distinta de ver el mundo real. La forma como se ha educado la sociedad mundial hasta este momento y se sigue educando es bajo el pensamiento científico reduccionista, y ustedes han sido educados de esa manera en el colegio y siguen siendo educados de esa manera en la universidad. El paradigma de sistemas es un enfoque distinto. Este paradigma de sistemas plantea ver el mundo desde un punto de vista sistémico, es decir, plantea ver el mundo real, lo que tenemos externo a nosotros como observadores, como sistemas. Y si lo que vemos en el mundo real, lo que está fuera de nosotros, son sistemas, lo vemos como sistemas. O sea, no quiere decir que existan los sistemas en el mundo real, sino que lo vemos como sistemas. Entonces, todo lo que visionamos en el mundo lo vamos a ver como un sistema, ¿no? Y si vemos las cosas como sistema, entonces todo sistema tiene un límite, tiene un entorno y tiene un entorno, que es todo lo que está dentro del sistema. Esta es una forma distinta de ver el mundo al enfoque tradicional reduccionista, que planteaba no ver el todo, sino ver las partes, y a partir de las partes generalizar sobre el todo, que es lo que planteaba Descartes. En cambio, este enfoque es un enfoque distinto, porque trata desde el inicio a ver las cosas como sistemas. Digo ver las cosas como sistemas, porque en realidad en el mundo real no existen los sistemas. Los sistemas lo tiene esta persona en su cabeza, porque quiere ver el mundo en términos sistémicos. ¿De acuerdo? Entonces, el mundo lo ve como un sistema X, y ese sistema X es una porción del mundo real. Ahora, este observador que pretende practicar un enfoque sistémico es una persona, como ya hemos dicho, limitada, es un ser humano, y el ser humano es un ser limitado. Observa el mundo con 5 sentidos, tiene una capacidad de raciocinio que ahora ya es superada por la computadora. Tiene, digamos, los sentidos que se van atrofiando a través del tiempo, ¿no? El oído, la vista, el olfato se atrofian a través de la edad que tiene este observador. De manera que los sentidos con los cuales se observa el mundo real no son sentidos completamente desarrollados,
Y hay otras especies que tienen esos sentidos más desarrollados. Por ejemplo, el olfato de un perro o de un gato o de cualquier animal, llámese un felino o llámese en concreto un perro, pues el olfato es superior al olfato del ser humano. En otras palabras, hay otras especies cuyos sentidos para entender y captar las cosas que ocurren en el mundo real superan a las capacidades que tiene el ser humano. La única diferencia que supera a la especie humana a las demás especies es su intelecto y su racionalidad, que es justamente lo que se ponderó en el paradigma anterior y que hace que se distinga al ser humano de las demás especies. Pero en otras cosas, en velocidad, digamos, en la percepción del mundo con distintas capacidades superiores al ser humano, hay varias especies que lo superan, ¿no? En olfato, en vista, en tiempo de vida, en fin, hay otras especies que superan a la capacidad del ser humano. En cuanto, digamos, hay otras cosas que hemos visto en los niveles de complejidad de Baldwin, que el ser humano supera a las otras especies, y es justamente su sistema nervioso. Es un sistema nervioso completamente desarrollado y que hace que el ser humano sea un ser difícil de comprender, difícil de entender, un ser vivo altamente complejo. Bien, ese ser altamente complejo pretende ver el mundo como sistemas. Y si pretende ver el mundo como sistemas, la idea es justamente verlo todo como sistemas. ¿Y qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí y que estas interrelaciones y los elementos conforman la estructura del sistema. Y como ya lo dije, este sistema está conformado por un límite y después de ese límite hay un entorno. Dentro del sistema está la estructura del sistema, que son los elementos y relaciones, y que esto que está dentro se llama entorno. El conjunto de la interacción de los elementos y las relaciones genera un espectro de conducta de este sistema. Ese espectro puede ser amplio o estrecho, dependiendo de cómo es la estructura del sistema. Si la estructura del sistema es una estructura muy rígida, el espectro de conducta va a ser estrecho. Si la estructura del sistema es una estructura flexible, entonces el espectro de conducta va a ser un espectro amplio y va a tener distintas capacidades de respuesta a las demandas que vengan del entorno. Los aspectos fundamentales de un sistema son los elementos del sistema y las relaciones entre los elementos. En el enfoque sistémico, lo más importante de un sistema no son los elementos necesariamente, sino las interrelaciones que hay entre los elementos. En el enfoque reduccionista, lo más importante eran los elementos. Y es más, el esquema de Descartes decía que si tú quieres llegar a sacar una conclusión sobre un todo, lo que tienes que hacer es estudiar la parte, y a partir del estudio de la parte haces una generalización sobre el todo. El enfoque sistémico tiene una forma de trabajar distinta. Si yo quiero entender el comportamiento de este sistema, yo no puedo estudiar solamente una parte, yo tengo que estudiar las interrelaciones entre las partes. En ese sentido, en el enfoque sistémico hay un aspecto muy importante que se toma en cuenta, como ya lo dije, que son las relaciones. ¿Por qué? Porque esas relaciones generan lo que se conoce como propiedades emergentes. En otras palabras, si yo, en vez de tener esta relación, la cambio por una relación y conecto esta parte con esta de acá, simplemente el comportamiento del sistema cambia. Es como si ustedes, imagínense que le hacen una operación cerebral y le cambian una conexión nerviosa del cerebro de un sitio para otro. Simplemente cambió la función del cerebro. Y posiblemente dejen de funcionar varias cosas y empiecen a funcionar otras cosas quizás erróneamente. Entonces, ¿por qué? Porque la estructura del sistema cambió y al cambiar la estructura del sistema cambia el comportamiento del sistema.
Este enfoque sistémico es muy útil porque si uno entendiera la estructura del sistema y además entendiera las propiedades que tiene esa estructura, uno podría sacar una serie de conclusiones sobre qué se espera de ese sistema. Eh, entonces basta con ver la estructura del sistema, y cuando digo eso, es ver los elementos y las relaciones para ver qué resultado y qué desempeño va a tener ese sistema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ustedes son un equipo de trabajo que están haciendo una serie de tareas en este curso. Ustedes son un sistema, cada uno de ustedes en el grupo de trabajo es un elemento y ustedes están conectados. Pero esas conexiones pueden ser correctas o incorrectas. Serán correctas cuando se comunican bien, cuando se respeten entre ustedes, cuando tengan la capacidad de escucha, etcétera, etcétera. Serán relaciones y conexiones incorrectas cuando alguien quiere imponer su punto de vista sobre los demás o no se manejen con un buen clima emocional para poder trabajar, etcétera. Todo eso va a afectar el rendimiento del sistema. ¿De acuerdo? O de repente hay relaciones que son informales en vez de ser formales. Y entonces hay impuntualidad, hay desorden, hay informalidad. Esas son relaciones que van a repercutir en el desempeño total del sistema. Y al final se van a ver las cosas, porque el sistema empieza a emerger sus propiedades emergentes en la forma como se comporta. Y veremos ahí que algunos sistemas funcionan bien y otros sistemas no funcionan bien. Si aplicamos este caso o este enfoque a la realidad peruana, el Perú es un sistema. Y en ese sistema hay personas, hay economía, hay recursos, hay flora, hay fauna, hay geografía, y todos son elementos que están interactuando entre sí. También dentro de esas interacciones y en los grupos humanos hay elementos de ese sistema que tienen que ver con, como por ejemplo, el nivel educativo, sería un elemento de ese sistema, o la cultura que tiene esa sociedad, son elementos que van conformando la estructura de este sistema y que hace que el Perú tenga un desempeño global que está determinado por esa estructura. El Perú, como ya hemos conversado, es un país aún subdesarrollado. Y ese subdesarrollo, que es una propiedad emergente del sistema, es producto de la estructura. Si nosotros queremos cambiar y convertirnos en un país desarrollado, tenemos que cambiar la estructura del sistema. Es decir, tendríamos que cambiar los elementos y las relaciones del sistema. Y esos cambios se tienen que diseñar. Han habido diferentes intentos, gobierno por gobierno, para transformarnos y escuchamos las buenas intenciones que tienen los políticos, pero de ahí no pasó más. Seguimos todavía en el marasmo de un subdesarrollo y estamos a la espera de un planteamiento de una transformación hacia el desarrollo. Pero para entender eso, para entender subdesarrollo o desarrollo o lo que llaman desarrollo sostenible, todo eso lo podemos ver si aplicamos un enfoque sistémico a través de la estructura del sistema. ¿De acuerdo? La pobreza no es una casualidad. La pobreza es producto de una estructura. El subdesarrollo tampoco es una casualidad. El subdesarrollo es producto de una estructura, es decir, es producto de una serie de relaciones y elementos que generan una propiedad emergente que se llama pobreza o se llama subdesarrollo, ¿no? La contaminación de Lima, si vemos a la ciudad de Lima como un sistema, es una propiedad emergente de cómo interactúan los elementos que generan la contaminación. Y ahí veremos cómo se hacen esas relaciones que generan basura, que contaminan el río Rímac, que generan polución, y bueno, y veremos cuál es el impacto en las alergias, en los cancerosos, en los muertos que tiene Lima, porque todo eso genera este sistema, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una forma de ver el mundo y este es el paradigma que plantea el enfoque de sistemas. Y como y estudiar la estructura, ¿no? Este enfoque lo podemos aplicar a cualquier tema. Queremos estudiar medicina, pues el ser humano es un ser compuesto por elementos y relaciones. Y empecemos a aplicar esto en medicina. Queremos estudiar la economía.
Pues la economía está conformada por una serie de elementos este, que lo podemos ver como un sistema interrelacionado y podemos ver cómo se comporta la economía. O podemos hacer un trabajo multidisciplinario, económico, político, social, en donde habrán variables de distinto tipo, y eso también constituirá un nuevo sistema de estudio. En fin, podemos aplicar este enfoque para estudiar cualquier tema: biología, medicina, anatomía, ciencias sociales, filosofía, en fin. La gente que está en el enfoque sistémico está trabajando en diferentes ámbitos, desde la lingüística a las matemáticas, etc. Eh, un principio fundamental del enfoque sistémico es el principio de sinergia, que dice que el todo es más que la suma algebraica de las partes. En otras palabras, todo sistema tiene propiedades más mayores que la suma de las propiedades que tienen las partes. Es decir, que el todo da más cosas que lo que podría dar la suma algebraica de las partes. Lo vemos, por ejemplo, en el cuerpo humano. El cuerpo humano está conformado por diferentes sistemas: el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema urinario, etcétera. Bueno, cada uno de estos sistemas está colaborando para que al final de cuentas se genere un comportamiento integral de un ser humano. ¿De acuerdo? Pero para que tenga el ser humano ese comportamiento, tiene que estoy mostrando acá, que se llama estructura, tiene un orden, y ese orden está dado por los elementos y por la forma como se dan las relaciones. En el cuerpo humano exactamente igual, existe un orden que hace que tengamos cabeza, tronco y extremidades. Las extremidades de las manos están ubicadas en un lugar, porque así nos ha diseñado la biología. Los brazos en un lugar, las piernas en otro lugar. Estamos diseñados de esa manera. Y así como la naturaleza, a través del proceso evolutivo, ha generado ese tipo de desarrollo, pues un perro, una cucaracha o un conejo tienen una estructura distinta. Y a través de esa estructura distinta que los biólogos les interesa mucho, pues se trata de ver cuáles son las propiedades emergentes que esa estructura genera. Por ejemplo, nosotros con nuestra estructura humana podemos hablar un lenguaje muy sofisticado como el español, el alemán, el chino, el japonés, que han sido creaciones propias del ser humano. Ese lenguaje no lo puede usar un perro, o no lo puede usar una víbora o una jirafa, porque orgánicamente no están posibilitados para poder plantear este tipo de lenguaje. En ese sentido, la estructura de cómo el ser humano está conformado, está diseñado, permite que nosotros tengamos este tipo de lenguaje. Y además, no solamente eso, sino que el lenguaje es producto de un cerebro desarrollado a lo largo de miles de millones de años, ¿no? Y entonces ese proceso ha sido un proceso amplio a través de una serie de procesos que ya distintos teóricos han comentado en el proceso evolutivo de la humanidad. Pero lo que quería decir era que esas propiedades son propiedades que lo constituyen la propia estructura del sistema. Si yo, por ejemplo, aplico este esquema a la estructura de un perro, vamos a ver que el perro tiene propiedades completamente distintas al ser humano, ¿no? Se desplaza de una manera distinta, vive de una manera distinta, su diseño es completamente distinto, ¿no? Hay algunas cosas comunes. Es carnívoro, es mamífero, ¿no? Pero aparte de ello, hay otras características que lo hacen completamente diferente y propio de su especie, ¿no? Entonces, esa estructura que tiene esa especie, el perro, tiene una serie de elementos y una serie de relaciones que hace que ese perro sea un perro. Y sea un perro de la manera más excelente y perfecta posible. ¿De acuerdo? Y tiene una serie de capacidades. Tiene un olfato, tiene una velocidad determinada, tiene una agilidad,
En fin, tiene una serie de características de esa especie. Y así, si vamos cambiando de especie, la abeja o la cucaracha, todas ellas tienen una serie de características especiales que le dan su propia estructura, y esa estructura está definida por su forma como ha sido biológicamente estructurada, ¿no? Todo esto pues, nos lleva a pensar en todo el proceso evolutivo, y justamente los orígenes del pensamiento sistémico vienen no del campo de la ingeniería ni del campo de la electrónica ni cosas parecidas. El enfoque sistémico viene justamente, sus raíces vienen de la biología, porque en la biología se encontraron este tipo de problemas y este tipo de temas complejos que hicieron reflexionar a pensadores como Ludwig von Bertalanffy, que planteó justamente esta forma de ver el mundo como sistemas, y generó y creó lo que se conoce como la teoría general de sistemas, que fue un intento de crear una teoría que permita entender los distintos sistemas en diferentes campos del conocimiento humano. Estaba diciendo que una propiedad sumamente importante de todo sistema es lo que se conoce como sinergia, que implica que el todo es más que lo que aporta la suma que aporta cada una de las partes. En el cuerpo humano lo podemos ver, ¿no? La suma que aporta el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, son aportes individuales, pero si yo sumo cada uno de ellos, no me da un ser humano, ¿de acuerdo? Porque para que salga un ser humano, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema circulatorio y los otros sistemas tienen que tener un orden determinado. Y ese orden corresponde a una estructura. Y esa estructura permite que el ser humano emerja como una propiedad global, emergente, con todas sus capacidades, ¿no? Capacidad de hablar, capacidad de pensar, capacidad de expresarse, capacidad de pensar, capacidad de imaginarse, capacidad de recordar, etc. Entonces, eso lo da la estructura, y estamos hablando de un sistema, como hemos visto en el catálogo de complejidad de Baldwin, estamos hablando de un sistema altamente complejo. Bien, todo sistema hemos dicho que tiene un límite, y después de ese límite hay un entorno. En muchas ocasiones, definir dónde es el límite de un sistema resulta problemático, y es una de las tareas difíciles que tiene un pensador sistémico para definir cuál es el límite del sistema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo preguntaría, ¿cuál es el límite de la UNI? Ustedes de repente me dicen, el límite de la UNI es el límite del edificio que está ahí en Tupac Amaru. Entonces nosotros acá, que estamos haciendo en términos virtuales, ustedes en sus casas y yo también en mi lugar, esto no es UNI. ¿Cuál es el límite de la UNI? ¿No? Entonces, bueno, ahora con este mundo virtual, a ver, definamos cuál es el límite de la organización. Entonces, los criterios cambian, y eso es lo que tenemos que pensar. Para pensar de cómo definimos el sistema y cómo definimos las propiedades emergentes de ese sistema. Bien. Ahora, todo sistema, o sea, la visión sistémica la podemos aplicar permanentemente. Podemos partir de un metasistema como el que estoy mostrando acá a la derecha, y puedo tomar una parte de ese metasistema para ver qué hay dentro de esta parte. Y esta parte la puedo ver en el siguiente nivel de resolución. Entonces, yo puedo estar permanentemente aplicando el enfoque sistémico, viajando desde el macro infinito al micro infinito. O sea, puedo estar permanentemente en una visión sistémica a nivel de todos los niveles, ¿no? Yo puedo tomar esta parte, y entonces esa parte la puedo ver como un sistema, que podría llamarle subsistema en este nivel, pero en sí es un sistema. Yo puedo tomar esta parte y bajar al siguiente nivel de resolución, y así ir hasta el infinito, y puedo ver lo macroscópico hasta lo micro,
Y además puedo ver cómo todo eso está concatenado dentro de una estructura, dentro de una jerarquía que existe en el mundo real, ¿no? Pero repito, es una forma de ver el mundo, no es que existan las cosas así, es una forma que este paradigma plantea para poder entender la complejidad que existe fuera de nosotros en el mundo real, ¿no? Así como el pensamiento científico es una forma de ver el mundo que fue creada por estos señores que hablamos la clase pasada, bueno, el enfoque sistémico también es una forma de ver el mundo, distinta completamente al enfoque científico positivista, pero es una forma. Pueden haber otras formas, pero hasta el momento no se ha inventado otra forma más completa que el enfoque sistémico. Y el enfoque sistémico además es una forma de ver el mundo que es 180 grados distinta a la forma de ver científica que plantea el método científico que rige en este momento la forma como el sistema educativo mundial educa a las personas. Bueno, hablando de todos de los sistemas, podríamos decir que todo sistema tiene cuatro propiedades. Todo sistema tiene cuatro propiedades, ¿no? Ya hemos hablado de la estructura que está conformada por elementos y relaciones, hemos dicho, y entonces es muy importante conocer cuál es la estructura de un sistema. Ahora hay un aspecto importante acá que no lo estamos mencionando, pero como lo hemos visto en el catálogo de complejidad de Baldwin, hay estructuras estáticas, este tipo de estructuras que no son estáticas, sino que son dinámicas y que van cambiando a lo largo del espacio y el tiempo. Entonces, cuando las estructuras cambian y evolucionan a lo largo del espacio y tiempo, como es, por ejemplo, las estructuras de un sistema social, pues es difícil comprender esa complejidad porque estamos hablando de un sistema que tenía un comportamiento y una estructura ahora y que mañana va a tener un comportamiento y una estructura completamente distinta. Entonces, ¿cómo logro comprender a ese sistema? Y ese comportamiento presente y futuro distintos también es distinto de la estructura que tenía en el pasado, ¿no? Por eso que cuando uno estudia la historia, pues tiene que entender cómo era la estructura, por ejemplo, cómo era la estructura y la política y lo social en el virreinato y cómo era en el encanto, pues eran sistemas completamente distintos. Había una estructura, pero era una estructura completamente distinta, con unos marcos y unos valores y una cultura completamente distintas, con una forma de ver el mundo de la gente que componía ese sistema completamente diferentes. Entonces, siempre hay una estructura, pero es una estructura cambiante. Esa es una de las cosas que hace difícil el entendimiento de un sistema humano y también de los otros sistemas no humanos, ¿no? Tratemos de analizar, por ejemplo, eh, a una población de tigres en la selva. Pues es una población que también va evolucionando y va teniendo una serie de comportamientos distintos conforme los tiempos, conforme las estaciones. Entonces, si quiero entender ese comportamiento, pues voy a tener que entender los dinámicos. ¿De acuerdo? Entonces, hay un tema fundamental que queremos enfatizar acá, que es que todo sistema tiene una estructura. Esa estructura está conformada por elementos y relaciones. Pero pensar que esa estructura no es estática, sino que es una estructura que puede estar cambiando a lo largo del espacio y del tiempo. Una segunda propiedad de todo sistema es la propiedad de la emergencia. ¿Qué implica una propiedad de la emergencia? La propiedad de la emergencia implica la capacidad que tiene el sistema de, de tener unos comportamientos y unos desempeños que son producto de su estructura. ¿De acuerdo?
O sea, la estructura define la emergencia. Si vemos la estructura, ya podemos sacar como conclusión qué propiedades emergentes podría tener. ¿De acuerdo? Entonces, la estructura nos permite definir las propiedades emergentes. Y es por eso que es muy importante estudiar la estructura de todo sistema. ¿Qué entendemos por emergencia? Por emergencia entendemos las propiedades que tiene un sistema producto de su estructura. Ya lo he mencionado previamente, por ejemplo, la capacidad del ser humano de pensar es una propiedad emergente. La capacidad de hablar es otra propiedad emergente. La capacidad de desplazarse como un animal bípedo y no cuadrúpedo es una propiedad emergente. Y para tener esa propiedad, como ustedes saben, el ser humano ha tenido que evolucionar mucho tiempo para convertirse en un animal bípedo, ¿no? En fin, esas propiedades han sido a través de un proceso evolutivo de la estructura. Y si eso lo aplicamos al caso de un sistema social, llámese una ciudad o un país, de igual manera, la estructura define las propiedades emergentes. Por ejemplo, una de las propiedades emergentes que tiene el Perú en términos negativos es que a la fecha es el primer exportador mundial de cocaína. Esa es una propiedad emergente también, producto de la estructura. ¿De acuerdo? Una propiedad emergente del Perú, como ya lo sabemos, es que ocupa el puesto, si mal no recuerdo, 114 de 140 países corruptos en el mundo. Esa es una propiedad emergente también. Pero también es una propiedad emergente del Perú un ceviche, o una carapulcra, o un arroz con pollo. Esas son propiedades emergentes de toda la culinaria peruana. Es producto de saberes que han sido combinados entre diferentes personas y que se genera como una propiedad emergente que emerge en el Perú y que no emerge en otro lugar. Por eso es que la comida peruana es valorada en todo el mundo. Es una de las comidas más deliciosas del planeta, que recién está siendo reconocida. Ese es otro producto emergente. Pero es producto de la estructura compleja. Ustedes saben que el Perú es un país mega diverso, que tenemos como 4.000 o 5.000 especies de papas, que tenemos culturas étnicas completamente distintas, y entonces eso genera una riqueza de variedad de comidas, y eso nos distingue de otros países, y eso genera que luego, digamos, un experto en comida como este señor que tiene una cadena de restaurantes, no recuerdo ahora su nombre, pero bueno, él se percató de eso, Gastón Acurio. Y entonces pues nos dimos cuenta todos de que en realidad el Perú tenía unas capacidades muy grandes en el tema de gastronomía. Bueno, esa es una propiedad emergente que tiene esta sociedad. Así como también tenemos como propiedad emergente el narcotráfico, la corrupción o la pobreza. Todas esas son propiedades emergentes de una estructura. Si uno quisiera entender cómo funciona la corrupción, cómo funciona el narcotráfico, o cómo funciona el subdesarrollo, o cómo funciona, o el por qué el Perú, habiendo tomado medidas para el COVID, pues ocupó, y no sé cómo estar ocupando ahora, el quinto lugar en el mundo, como un lugar en donde más se propaga el COVID. Pues todo eso depende de la estructura. Entonces yo tengo que estudiar la estructura para poder entender eso. Y si no estudio la estructura, nunca voy a poder entender por qué esos fenómenos ocurren. Ocurren porque algo sucede en esa estructura. Y cuando hablo de estructura, vuelvo a repetir, hablo de los elementos y hablo de las relaciones. Ahora, las personas que aplican el enfoque sistémico pueden cometer errores. Y uno de los errores es definir erróneamente el sistema. ¿Y cuándo se define erróneamente el sistema? Cuando defino algunos elementos de los elementos que debía haber considerado. O cuando defino elementos que no corresponden al sistema. Corresponden a otro sistema, no al sistema que deberíamos estudiar. En otras palabras, estamos cometiendo lo que se conoce como error tipo 2.
Hay dos tipos de errores que comete el ser humano, según el profesor Jan Mitrov, que es un experto en enfoque sistémico. El error tipo 1 es cuando resolvemos incorrectamente un problema correctamente planteado. Ese es error tipo 1. Error tipo 2 es cuando resolvemos correctamente un problema incorrectamente planteado. Y muchas veces, la gran mayoría de personas, incluyendo ustedes, comete error tipo 2. Es decir, resuelven problemas, resuelven correctamente problemas que no son los problemas. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando definen incorrectamente el sistema que se tiene que estudiar. Y eso implicaría de que no estoy analizando y no estoy considerando toda la estructura del sistema que debería haber considerado, sino que he considerado solamente algún aspecto o algunas partes y estoy dejando de lado otros aspectos. Y consecuentemente, por ese tipo de errores, pues no voy a poder detectar todas las propiedades emergentes que tiene el sistema. Una tercera propiedad de un sistema es la propiedad de comunicación. Para que un sistema viva, para que un sistema tenga vida, tiene que haber alguna forma de comunicación, incluyendo esa comunicación en sistemas inanimados, como por ejemplo podría ser una sustancia, como el agua. En el agua, ¿cuáles son los elementos que se comunican? Ahí tenemos dos sustancias, el hidrógeno y el oxígeno. Bueno, entre esos dos hay una comunicación iónica que permite que eso se compacte en una sustancia llamada agua. Y entonces, en cualquier nivel de complejidad, para que un sistema sea cohesionado y se comporte como un sistema, tiene que haber algún tipo de comunicación. Nuevamente, si tomamos como ejemplo el cuerpo humano, nuestro cuerpo humano está en permanente comunicación y el sistema nervioso que tenemos está vigilando todos los rincones que tiene nuestro cuerpo para determinar si hay algo anómalo que no está funcionando bien. Y obviamente que cuando algo anómalo no funciona, avisa el sistema. Y bueno, ya es negligencia de la persona si le hace caso o no al sistema, pero el sistema avisa. Le avisa porque le da señales de fiebre, le da señales de cansancio, le da señales de que anímicamente no está bien. Eso implica que algo no está funcionando bien, no está funcionando bien en el sistema. Y esa es la comunicación que tiene el sistema para que se tomen medidas a fin de que el sistema funcione de la mejor manera posible y sea viable a lo largo del tiempo y del espacio. Cuando hay problemas en la comunicación, es muy probable de que el sistema pueda colapsar. Por ejemplo, cuando el sistema no informa que el azúcar se le ha subido o que la presión se le ha subido. Hay gente que sufre depresión, pero que no siente nada y de repente amanece muerta. ¿Por qué? Porque hubo un desenlace cerebral, eh, porque pues la presión no soportó el cuerpo la presión y explotó, ¿no? ¿Y por qué? Porque la comunicación está funcionando bien. Si eso lo aplicamos a la sociedad, bueno, se ha visto en estas semanas que la comunicación entre los gobernantes y los gobernados no fluía bien, y entonces ha habido necesidad de hacer una serie de actos y de manifestaciones para que exista comunicación. Y digan, señores, lo que queremos es esto, ¿no? Entonces, en todo sistema se requiere la comunicación. Cuando la comunicación no existe, el sistema puede colapsar. ¿Por qué? Porque la comunicación permite el control. No puede haber control, que es la cuarta propiedad de todo sistema. No puede haber control si no hay comunicación. La comunicación es la base para poder controlar un sistema. Ahora, el control del sistema natural, en todo sistema vivo, básicamente, es un autocontrol. Los sistemas usualmente no son sistemas que son controlados externamente.
El ser humano, nosotros hemos inventado ese tipo de sistemas en donde digamos, por ejemplo, esta clase, yo tengo que tomar controles para controlarlos a ustedes. Eso no tendría que ser así. Ustedes se tendrían que autocontrolar para aprender, para salir airosos de este curso. Pero se plantea esta forma de control, cosa que no es habitual y natural en un sistema. Todos los sistemas vivos, todos los sistemas en realidad tienen sistemas de control, ¿no? Y de autocontrol. De manera que el propio sistema toma las medidas a fin de que el sistema se autorregule y se adapte a las condiciones del entorno. Pero para poder existir control, el control se maneja con la comunicación. O sea, la comunicación me indica si estoy dentro de los niveles aceptables o si no estoy dentro de los niveles aceptables en ciertos indicadores. Cuando no estoy en esos niveles aceptables, entonces el control tiene que tomar alguna medida. Pero obviamente la comunicación tiene que funcionar. Si la comunicación no informa de lo que está pasando, no va a haber control. Y cuando no hay control en un sistema, el sistema colapsa. ¿Por qué? ¿Por qué colapsa? Porque todo sistema, ustedes deben saberlo, tiende a la entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía es el desorden, ¿de acuerdo? Entonces, para que no ocurra desorden, los sistemas se autocontrolan. ¿Y qué implica eso? ¿O qué consecuencias trae eso? Justamente tratan el control y el autocontrol, lo que busca es mantener la identidad del sistema. ¿Y qué implica mantener la identidad del sistema? Implica mantener la estructura del sistema, mantener la situación, el status quo. Para poder establecer, mantener el status quo, yo tengo que controlar de que la situación permanezca a lo largo del tiempo de esa manera. Ahora, si yo quisiese cambiar la estructura del sistema y quisiera cambiar el status quo del sistema, pues tengo que replantear la estructura. Y esa estructura va a tener propiedades emergentes diferentes, va a tener distintas formas de comunicación, va a haber otros elementos de control que va a tener ese sistema. Todos los sistemas que existen en el mundo, eh, perdón, no, los sistemas, repito, no existen en el mundo, sino todas las formas de ver a sistemas en el mundo. Nosotros como observadores deberíamos atribuirle estas cuatro propiedades. Emergencia, perdón, estructura, emergencia, comunicación y control. De manera que estas son las cuatro propiedades que tendríamos que estar estudiando en cualquier sistema que querramos saber qué está pasando en ese sistema. Una forma, en consecuencia, de diagnosticar a una organización o a un sistema social o a un ser vivo o a una planta es estudiar la estructura, la emergencia, la comunicación y el control que está ocurriendo en ese sistema. Si estudiamos cada uno de estos temas y sacamos conclusiones de lo que está pasando en cada una de ellas, podemos establecer diagnósticos profundos de cómo está funcionando ese sistema sin necesidad de ser un experto en esa línea, ¿no? Porque estos son principios generales que nos da la teoría general de sistemas y que pueden ser aplicados en cualquier plano. Por ejemplo, yo podría aplicar estas cuatro propiedades para hacer un diagnóstico del Perú. Analizo la estructura, analizo la emergencia, analizo la comunicación y el control, y sin ser economista ni sociólogo, puedo llegar a una serie de conclusiones. O puedo aplicar esto en el entendimiento de lo que le está pasando a una persona, en su estructura, en su emergencia, en su comunicación y control. Y podría llegar a una serie de conclusiones que le podrían servir muy bien a un médico, eh, pues simplemente considerando estas cuatro propiedades del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, este es un enfoque transdisciplinario, es decir, que se puede aplicar en diferentes disciplinas particulares y que me permiten saber cuáles son las propiedades que tiene un sistema concreto en una situación determinada.
Un concepto fundamental que ya hemos visto al revisar la filosofía, básicamente la filosofía presocrática, es el concepto de proceso de transformación. Eh, ¿Cuál es o quién es el filósofo que habla de cambio, señores? A ver quién me responde en el chat. Correcto, Cristian. Efectivamente, Heráclito es el filósofo que habla de que todo cambia, que no hay nada estático en el mundo, que lo único que no cambia es el permanente cambio que existe en el mundo, ¿no? Es un enfoque completamente contrario a lo que planteaba Bergin. ¿Quién decía que nada cambia? Correcto, Juan Axel Parménides. Parménides opinaba de la manera completamente opuesta a Heráclito. Para Parménides, el mundo apareció así y no cambiará en absoluto, ¿no? Bueno, estas ideas de Parménides y de Heráclito han estado primando y priman hasta la fecha, ¿no? Por ejemplo, las iglesias, las religiones, plantean verdades absolutas, que nada cambia y siempre será así. Fue así en el pasado, y es así ahora, y así será en el futuro. Esas ideas vienen de las ideas de Parménides. El concepto de justicia. La justicia es única y no cambia. El amor el amor verdadero es único y no puede ser distinto y no puede cambiar, ¿no? El amor, la justicia, la grandes ideas, la verdad, dice el enfoque científico es única. Lo que tiene que hacer la ciencia es encontrar la verdadera interpretación de cómo el mundo funciona. Esas ideas en donde eh, el mundo es estático y el mundo no cambia, está manejado por grandes ideas generales que fueron planteadas al inicio por Parménides y que luego han ido fijándose en diferentes corrientes. Pero esa corriente de Parménides es muy distinta a la corriente de Heráclito, que más bien él dice que todo cambia, que nadie se baña en el mismo río. Y esa frase es una frase que nos quiere indicar de que cada experiencia que vivimos es completamente distinta. Por ejemplo, ustedes pueden, de repente, yo puedo dictar esta clase en otro salón de clase y el tema puede ser el mismo, pero la clase va a ser completamente distinta. En primer lugar, porque los alumnos serán distintos. En segundo lugar, porque a mí se me van a ocurrir decir cosas completamente similares, pero también completamente distintas a las que diga en este momento. Entonces, cada experiencia va a ser distinta. Y eso es lo que ocurre en el mundo real, ¿no? Entonces, un concepto fundamental que se toma en el pensamiento sistémico es justamente, se recogen las ideas no de Parménides, sino de Heráclito. Y un concepto fundamental en el enfoque de sistemas es el concepto de proceso de transformación. Es el proceso de ver el mundo en permanente proceso de cambio. Y ese cambio implica que las cosas van de una situación S1 a una situación S2, que luego esa situación S2 se convierte en una situación S1 para convertirse en una nueva situación S2. Entonces es un proceso permanente de transformación, ¿no? Y nos estamos transformando todos los días en una dirección u otra, pero nos estamos transformando. S1 sería la situación 1, S2 la situación 2. La T es el proceso de transformación, que son un conjunto de actividades para implantar el cambio de S1 a S2. Ahora, ese cambio puede ser un cambio en donde S2 sea peor que S1 o S2 sea mejor que S1 en términos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Por ejemplo, ustedes no habían nacido, pero en la década de los 50
A Lima se le llamaba Lima, era la ciudad de los reyes, para empezar, ¿no? En segundo lugar era una ciudad jardín, Lima la ciudad jardín, ¿no? Y eso era en la década de los 50 y posiblemente hasta los 60 del siglo pasado. Pero ya en la década de los 70 u 80, me parece, del siglo pasado, apareció un escritor que sacó una novela, ustedes la pueden encontrar en internet, que se llama Lima la Horrible, ¿no? Que trataba de poco describir el proceso de transformación que tenía esta ciudad, que abarca en este momento cerca de 12 millones de habitantes y que es una de las ciudades más contaminadas del planeta. En Lima ocurrió una transformación de una ciudad jardín, que era en la década de los 50 del siglo pasado, a una ciudad completamente contaminada, con altísima polución, insegura y con mucho hacinamiento en viviendas, ¿no? Entonces ahí ha ocurrido un proceso de transformación, pero en donde S2 es peor que S1. Esta misma pregunta la podemos hacer en lo que ha pasado en la sociedad peruana. El proceso de transformación que se empezó en 1821 a la fecha es un proceso en donde S2 es mejor que S1 o es un proceso en donde las cosas siguen igual. Eso quiere decir que S2 es igual a S1 o S2 es mejor que S1. Es un tema que podríamos analizar y les podría dejar como tarea. Pero bueno, ese es un concepto muy importante dentro del entendimiento del enfoque sistémico. El enfoque sistémico es una forma de ver el mundo, como ya lo dije, para entender el comportamiento de los sistemas, en el espacio y en el tiempo. Porque los sistemas son sistemas dinámicos que evolucionan en el tiempo. Y entonces ese proceso evolutivo tiene que ser evaluado. Y para evaluar yo tengo que analizar qué proceso de transformación se está dando en esta situación. Y de hecho, cuando entremos de lleno a Subsystem Methodology, lo que busca Subsystem Methodology es implantar un proceso de transformación en el mundo real, de manera tal que esos procesos de transformación sean procesos viables. ¿De acuerdo? Porque ya le estamos diciendo ahora, pueden haber procesos de transformación en donde S2 sea peor en términos cualitativos y cuantitativos que S1. Si uno analiza la realidad peruana, verá de que hay situaciones, como el caso de la región Cajamarca, en donde el nivel de vida y de calidad de vida de la población sigue tan igual o posiblemente peor que antes, ¿no? Entonces hay situaciones en donde la transformación ha sido hacia algo peor que algo mejor. Lo mismo podríamos decir de la ciudad de Lima, ¿no? Antes era una ciudad jardín, como les digo, y ahora es una ciudad completamente contaminada, insegura y llena de ruidos, o sea, insalubre, con problemas de agua y con problemas de hacinamiento. De manera que la situación S2 es peor que S1. Y de eso no se trata de que hagamos diseños de transformación, de manera que S2 sea mejor que S1 en términos cualitativos y cuantitativos. Y para eso se requiere justamente diseñar ese proceso de transformación. Los procesos que no son diseñados, o los procesos como se manejan las cosas en un país como Perú, generan que las situaciones de transformación sean procesos de transformación en donde la situación S2 es peor que la situación inicial S1 para los distintos involucrados. La idea del enfoque sistémico es que diseñemos procesos de transformación en donde S2, medido de distintos indicadores, nos indiquen que S2 es mejor que S1. Y por el momento lo que quiero enfatizar acá es el concepto de proceso de transformación, es decir, el concepto de que las cosas cambian. La visión de Heráclito en donde siempre estamos pasando de una situación S1 a una situación S2.
Ahora, hay un caso particular, como ya lo he mencionado, en donde S2 podría ser igual a S1, pero eso no quiere decir que no haya habido transformación. La transformación ha sido tal en donde la situación final es igual a la situación inicial, que es un caso particular de transformación. Que muchas veces se quiere hacer eso en una sociedad como la peruana. Hay mucha gente interesada en mantener el status quo, en que esta situación no cambie, que el sistema educativo peruano, como ustedes saben, es uno de los de más bajo nivel en el mundo. Eso subsiste desde hace como 25 a 30 años. No hay forma como cambiarlo. Ahí estaríamos diciendo que S2 es igual a S1 hace 30 años. Bueno, hay gente interesada en que eso se mantenga así. Hay mucha gente interesada en que no se eduque correctamente a la población y que no se brinde una educación de calidad a la población. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, es más fácil manejar una población con una baja educación, y eso se ha visto en el pasado, ¿no? La televisión, etcétera, etcétera, han sido los medios para entretener a esa población para que no se eduque y vea televisión basura, ¿no? Y entonces, cuando la televisión podría ser un medio poderosísimo para transformar la sociedad de un país como Perú. Pero hay manejos y formas de plantear las cosas a fin de mantener el status quo, que sería de una situación inicial S1 a una situación S2 igual a S1. Y otras situaciones, como ya expliqué y les puse el ejemplo de la ciudad de Lima, en donde la situación S2 es peor que la situación S1, ¿no? Y lo que deberíamos hacer es procesos de transformación en donde S2 es mejor que S1 en términos cualitativos y cuantitativos, con una serie, medibles en una serie de indicadores. Todo eso es justamente parte del contenido de Subsystem Methodology, porque Subsystem Methodology, o metodología de sistemas blandos, que no es la forma correcta de expresar, por eso lo hablo en inglés, Subsystem Methodology es una metodología para implantar cambios, para pasar de S1 a S2, donde S2 debería ser mejor que S1. Y además, debería plantearse un cambio que pueda instrumentarse y pueda funcionar en el mundo real. Porque puedo plantear procesos de transformación, pero pueden ser procesos de transformación ideales, pueden ser sueños, que se cumplan. Eso también estamos acostumbrados a eso hace mucho tiempo, que nos cuentan cuentos chinos que no funcionan en la realidad. La idea no es esa, ¿no? La idea es plantear procesos de transformación que sean mejores que los procesos iniciales, pero que sean procesos que logren implantarse y convertirse en temas reales en el mundo que vivimos. Bueno, el concepto entonces de proceso de transformación es un concepto fundamental. Vamos a hablar en este punto de lo que es el movimiento de sistemas. En otras palabras, les voy a mostrar acá un mapa de lo que constituye el paradigma de sistemas, el grupo de personas alrededor del mundo que está planteando una forma distinta de ver el mundo. Así como en una época estuvieron Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Kepler, Descartes y Newton, y plantearon esta forma de ver científica del mundo, que fue la forma que hasta la fecha se ha implantado en el mundo a lo largo y ancho del planeta. Pues así también aparecieron diferentes pensadores del enfoque sistémico que dijeron se requiere ver el mundo de una manera completamente distinta a lo que plantea el enfoque científico, positivista y reduccionista.
Y entonces nace lo que se conoce como movimiento de sistemas. ¿Y qué entendemos por movimiento de sistemas? Entendemos a un movimiento intelectual global a nivel mundial que plantea ver el mundo de una manera completamente distinta y que esa forma de ver el mundo sea aplicable en cualquier tipo de conocimiento que tenga interés el ser humano. Así como el método científico lo aplicamos en todos los ámbitos del conocimiento, lo aplicamos en medicina, lo aplicamos en ingeniería, lo aplicamos en economía, lo aplicamos en arquitectura, etcétera, etcétera. Pues así, el enfoque sistémico está al mismo nivel jerárquico que el método científico reduccionista, y el enfoque sistémico es posible de ser aplicable en todo, ¿no? Por eso es que a veces me sorprende cuando escucho a un amigo de informática que dice, no, esto es informática y no es sistemas, ¿no? Como diciendo, aquí en informática tú no puedes aplicar el enfoque sistémico. Nada más equivocado, o no han entendido bien de qué se trata el enfoque sistémico. El enfoque sistémico como movimiento es un enfoque que tiene el mismo estatus que el pensamiento científico reduccionista, que se aplica en informática, se aplica en la computación, se aplica en todos los campos, exactamente igual. El enfoque sistémico se aplica en todos los campos. Es posible analizar y aplicar el enfoque sistémico en todo, hasta en temas literarios, como lo hace el profesor Noam Chomsky en lingüística, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar ahora, que es el movimiento de sistémico. El movimiento de sistemas eh, está conformado por distintos grupos de personas que están diseminadas a lo largo y ancho del planeta. Estas personas pertenecen a distintos grupos sociales, étnicos, culturales, inclusive con distintas creencias religiosas. El único tema común de todas estas personas que tienen eh, diferentes profesiones, carreras, especialidades, creencias, eh, es que están interesados en tratar de entender el mundo de una manera multi, inter y transdisciplinaria. Es decir, tienen un interés en no entender el mundo de manera reduccionista, como se ha venido entendiendo el mundo hasta el momento, sino que están interesados en ver el mundo de una manera completamente distinta, de una manera multi, inter y transdisciplinaria. ¿Qué quiere decir un enfoque multi? Quiere decir multidisciplinario implica que hay que entender el mundo desde la perspectiva de distintas disciplinas, ¿no? Yo quiero entender el Perú y usualmente el Perú lo analizan los economistas, pero el Perú no es solamente economía. El Perú es economía, es sociología, es biología, es climatología, es cultura, es historia, ¿no? Entonces, en realidad, si quiere entender el Perú, tendría que tener un enfoque multidisciplinario para que recién después de tener ese enfoque yo pueda tener una idea de qué es el Perú, ¿no? Entonces, ahí estoy aplicando un enfoque multidisciplinario. Cuando se forman equipos en donde hay un sociólogo, un ingeniero, un médico, como ha tenido que ocurrir, por ejemplo, en el COVID, entonces ahí se están formando grupos multidisciplinarios de trabajo. Y es muy importante formar grupos multidisciplinarios porque el mundo es complejo y un especialista pues conoce un aspecto de las cosas y no tiene el conocimiento de otro especialista, ¿no? Un economista tiene su conocimiento de economía, pero no sabe de medicina, ¿no? Pero el COVID impacta en la economía. Entonces, ¿cómo es que se relaciona el COVID, que es un tema de salud, con la economía? Pues ahí tengo que trabajar de manera multidisciplinaria. Pero no solamente es economía con salud, ¿no? Porque estamos viendo que en la Victoria se contagian más que en San Isidro. ¿Y por qué en la Victoria se contagian más que en San Isidro? ¿Por qué? Porque hay aspectos culturales. Los victorianos tienen comportamientos completamente distintos a la gente de San Isidro. Y entonces, cabe considerar aspectos culturales, psicológicos, psicosociales. Entonces tengo que trabajar con un psicólogo social, con un experto en analizar la cultura de una sociedad.
¿no? Y bueno, y además tengo que hacer un modelo. Y eso implica convocar a un matemático. Me permita ver cómo es que todo esto lo pongo en un modelo que me permita tratar de predecir en cierta manera los comportamientos futuros para poder planificar y tomar políticas de acción como gobierno. Entonces tengo que considerar a un político. Entonces, perdón, a un matemático. Pero además estamos viendo de que este tema tiene que ver con temas políticos, tiene que ver con temas de manejar los aspectos de la política nacional y tengo que considerar posiblemente a un político o a un sociólogo que me ayude a visualizar estas cosas. Entonces, como pueden ver, estoy conformando un grupo multidisciplinario para tratar un tema como el COVID, ¿no? Y así como ese tema, pues, en general, debería practicar esa forma de ser. Pero aquí nos encontramos con un serio problema, usualmente. El serio problema es de que cada especialista cree que tiene una verdad absoluta y no quiere escuchar lo que dice el otro. Quiere tener él la verdad y además la quiere imponer sobre los demás, ¿no? Y entonces la práctica de un trabajo multidisciplinario requiere una serie de condiciones y bueno, eso requiere un cambio de mentalidad de la gente para darse cuenta que uno no tiene el monopolio de la verdad. Uno tiene una parte de la verdad y otros pueden tener otra parte de la verdad. Nadie tiene la verdad absoluta y completa. ¿Por qué? Porque somos limitados, no entendemos la totalidad del mundo. El mundo es muy complejo para entender el mundo en todas sus dimensiones. Entonces eso requiere un trabajo multidisciplinario. Hay distintos problemas en el mundo que requieren ese enfoque. Aparte del enfoque multidisciplinario, está el enfoque interdisciplinario. ¿Qué implica un enfoque interdisciplinario? Un enfoque interdisciplinario implica que juntemos los conocimientos de una disciplina con otra para tratar de abordar un tema. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado que en la Universidad Cayetana Heredia dictan una maestría en bioinformática. Bioinformática, ¿qué implica eso? La unión de la biología con la informática y ha generado un conocimiento nuevo que no es ni biología ni informática, es bioinformática, es un nuevo conocimiento, pero es producto de la fusión de dos disciplinas, ¿no? En la UNI una carrera que es mecatrónica. Mecatrónica es un enfoque interdisciplinario, es decir, se ha fusionado la mecánica con la electrónica y sale la mecatrónica. Y obviamente ese conocimiento es un conocimiento fusionado bastante interesante que supongo que a los egresados de esa carrera les hace ver las cosas de una manera distinta al ingeniero mecánico o al ingeniero electrónico, porque es el conocimiento que sale de una fusión de dos disciplinas particulares. Ese es un trabajo interdisciplinario. En general, en este momento hay una fusión de disciplinas particulares que estaban planteadas en un enfoque reduccionista científico que ya hemos revisado, que por necesidad se está viendo que se requiere que esas disciplinas particulares se fusionen para poder estudiar temas concretos que se dan en el mundo real. Por ejemplo, en el ámbito de la genética existe la ingeniería genética, que es el enfoque de la ingeniería, pero también el enfoque de la genética. ¿Para qué? Para estudiar las enfermedades, para estudiar el código genético, para estudiar cómo es que mejoramos la raza humana haciendo un análisis del ADN. Bueno, todo eso implica una ingeniería, porque el ADN tiene un ordenamiento determinado que requiere una visión ingenieril para poder entender eso, ¿no? Entonces todo eso es un trabajo de un enfoque interdisciplinario. Y un enfoque transdisciplinario es justamente algo mucho más elaborado que un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario. Un enfoque transdisciplinario implica, implica que ese enfoque es capaz de crear principios, leyes, teoremas, lenguajes, que es el mismo lenguaje que se puede aplicar en todas las disciplinas. En todas las disciplinas. Por ejemplo, yo puedo crear un lenguaje que me permita resolver problemas en psicología
pero sin hacer ningún cambio en ese lenguaje. Yo puedo aplicarlo para entender la economía o para entender cómo manejar el problema del agua en una ciudad. Y es el mismo lenguaje, es el mismo marco metodológico. No necesito cambiarlo nada, no necesito cambiar nada. Simplemente son principios, marcos metodológicos que son aplicables en cualquier tipo de conocimiento humano y no requieren ningún tipo de modificaciones. En este momento, el método científico hace que formemos grupos humanos completamente divididos. Por ejemplo, si ustedes estudian economía, entran estudian una teoría económica completamente distinta a la ingeniería de sistemas. O si entran a medicina, empiezan a estudiar cosas completamente distintas a lo que estudia un ingeniero. Y es más, un ingeniero nuclear estudia cosas que un ingeniero civil o un ingeniero industrial o un ingeniero de sistemas no ve en absoluto. Pues eso no es transdisciplinario. Y eso es justamente una de las características y temas de atraso que tiene el enfoque científico tradicional. La idea del enfoque transdisciplinario que trae el movimiento sistémico es que tú crees principios, ideas, teorías, métodos, metodologías y tecnologías que sean aplicables en diferentes ámbitos del conocimiento humano y que no requieran ningún cambio para eso. Y esto es justamente, por ejemplo, la Subsystem Methodology. Yo puedo aplicar Subsystem Methodology para diseñar un cambio a nivel de una persona, como puedo aplicar la misma metodología para cambiar un país, o una ciudad, o una región. Es la misma metodología. Obviamente que tengo que saber manejarla. No es lo mismo transformar una persona que transformar una ciudad o un país. Pero los pasos que tengo que seguir son los mismos. Eso es un enfoque transdisciplinario. O hablemos de la dinámica de sistemas. Yo puedo aplicar dinámica de sistemas para enseñar matemáticas, o para economía, o para estudiar el COVID. Y es la misma metodología dinámica de sistemas. Eso es un enfoque transdisciplinario. No necesito hacer ningún cambio. Es la misma teoría, es la misma metodología que la aplico a distintos conocimientos o especialidades del conocimiento humano y no requiero ningún cambio. El lenguaje es el mismo. Eso se llama transdisciplinaridad. Y eso es lo que no tiene el enfoque científico tradicional. Bueno, y a eso apuntó Bertalanffy cuando crea su teoría general de sistemas. La idea era cómo creamos principios, cómo creamos teorías, cómo creamos teoremas que sean válidos en cualquier dominio del conocimiento humano. ¿Y para qué? Para evitar justamente la duplicidad de conocimientos, para evitar la duplicidad de teorías, que es lo que existe en este momento en el mundo y que genera justamente que no estemos comunicados, que no compartamos el conocimiento, que un especialista en un tema sea especialista en ese tema que no se entiende como especialista en otro tema. En el enfoque sistémico la idea no es esa, la idea es de que todos nos entendamos. Yo soy ingeniero industrial, pero entiendo que estás haciendo tú en tu sistema inteligente de inteligencia artificial, porque los principios son muy similares y te puedo entender lo que estás haciendo. Bien, sobre esa base entonces, este movimiento de sistemas, eh, este movimiento de sistemas está conformado por personas que están trabajando en diferentes ámbitos. Podríamos distinguir el primer grupo de gente, que es el grupo de personas que están trabajando en ideas de sistemas como tales. ¿Qué implica esto de las ideas de sistemas como tales? Implica que son personas que están inventando ideas. La idea de sinergia, por ejemplo. La idea de sinergia es una idea que nace del enfoque sistémico. La idea de tener un enfoque holístico, integral, es algo que viene del enfoque sistémico. La teoría de la jerarquía, por ejemplo, la teoría de la jerarquía es toda una teoría para analizar los sistemas jerárquicos y antijerárquicos del mundo real.
Y entonces, en este grupo 2.1 está conformado por gente que ha inventado, ha creado ideas de sistemas. Aquí está, dentro de este grupo 2.1 podríamos ubicar a von Bertalanffy con su teoría general de sistemas, que son ideas de sistemas para tratar de entender los sistemas complejos. O la teoría de la jerarquía, que ya dije, o la teoría del control, que también se creó, o la teoría de la información, que fue la base para entender los sistemas informáticos que estamos hablando en el ámbito de la gestión de la información, ¿no? Entonces, en 2.1 tenemos este grupo de personas que son gente que creó teorías, ideas sobre sistemas. Se creó la cibernética, por ejemplo, con Berliner, son ideas, ¿no? Y entonces en ese grupo de 2.1 tenemos a 3.1, que sería el desarrollo teórico de ideas como tales. Yo diría que lo que han conversado, lo que he comentado previamente, estaría ubicado concretamente en 3.1. O sea, todas las partes, todo el tema teórico, todo lo que es la teoría que está detrás del enfoque sistémico, como la teoría general de sistemas, como la teoría de la jerarquía, como del caos, o la teoría de la cibernética. Eh, Son teorías que están ubicadas dentro de 3.1, ¿no? La teoría del control, la teoría de la información, son teorías que se vienen desarrollando y que han habido gente que se ha puesto a pensar, se ha puesto en el escritorio a pensar y a plantear ideas, que son ideas que están expandiendo el conocimiento del enfoque sistémico en diferentes ámbitos, ¿no? Pero son teorías, son cosas producidas en el escritorio a partir del pensamiento de una serie de pensadores sistémicos que han aparecido y siguen apareciendo en el mundo. Que es muy distinto a 3.2. En 3.2 la idea también es desarrollar ideas de sistemas, ¿no? Pero mediante su aplicación en el mundo real. En otras palabras, la generación de ideas del enfoque sistémico no es producto de un trabajo de escritorio, sino que más bien se empezaron a aplicar estas ideas en el mundo real y a partir de su aprendizaje por la experiencia de su aplicación en el mundo real, es que se empezaron a desarrollar estas ideas. Es muy distinto el grupo de personas que trabajan 3.2 del grupo de personas que están en 3.1. En 3.2 es gente que no es gente de escritorio, es gente que está en el mundo real, que está pensando en términos sistémicos, pero que está interesada en aprender a generar ideas de sistemas a partir de experiencias concretas, en donde se puede ver si esas ideas funcionan o fracasan en esas experiencias. Y a partir de esos éxitos o fracasos, empezar a generar ideas de sistemas mediante esas experiencias que se han dado en el mundo real. Hay diferentes trabajos que se han hecho en esa línea y justamente Subsystem Methodology no pertenece a 3.1, sino pertenece a 3.2. Subsystem Methodology, creado por el profesor Peter Checkland en la Universidad de Lancaster, Inglaterra, es una metodología que emergió a partir de un trabajo de investigación que duró más de 25 años, en donde aplicando las ideas de sistemas a problemas organizacionales de diferente tipo, en distintos tipos de organizaciones en diferentes lugares del mundo, fue emergiendo este marco metodológico sistémico, Subsystem Methodology, que es una metodología orientada básicamente al trabajo de problemas mal estructurados o difíciles de estructurar, que en español se mal traduce como sistemas blandos o sistemas, peor aún, suaves, como lo dicen los mexicanos. Pero de suave no tiene nada, ¿no? Son temas difíciles de entender, difíciles de estructurar, como por ejemplo lo tenemos ahora con el COVID. O sea, ¿cómo es que manejamos el COVID? ¿Cómo deberíamos manejar? Pues un tema blando, es un tema difícil de manejar, complejo. Pues eso tiene que ver con Subsystem Methodology. Y esto se desarrolló dentro de gente que estuvo desarrollando estas ideas en el mundo real. El creador de esta metodología, como ya lo mencioné, es el profesor Peter Checkland, pero alrededor del profesor Checkland
hay otros profesores y ustedes están, a partir de hoy día, también ya pueden bajar el libro del profesor Brian Wilson, que es uno de los profesores que trabajó hombro a hombro con el profesor Checkland para crear esta metodología y para aplicarla como se le conoce en estos tiempos. Entonces, este es el grupo de personas que corresponde a la creación de ideas de sistemas mediante su aplicación en el mundo. Antes de pasar a esta diapositiva, tendría que enfatizar que 3.1 como 3.2 pertenecen a 2.1. Es el estudio de ideas de sistemas como tales. Es decir, en 2.1 estamos considerando a todo ese grupo de personas que están en el plano teórico, como sería 3.1, como en el plano práctico, como 3.2, pero que están generando y que su trabajo cotidiano es estar permanentemente en la práctica del enfoque sistémico. No es que sea esto un tema temporal, no es que sea esto un trabajo que se ve de cuando en cuando, no. Hay gente que está permanentemente trabajando ideas de sistemas, ¿no? Bueno, como pueden ver ustedes, acá dice Instituto de Sistemas. Este es el instituto que dirijo hace ya una buena cantidad de años, más de 15 años, donde aquí nos dedicamos todos los días al enfoque sistémico. Y este material que estamos compartiendo con ustedes es todo de lo que hacemos en esta organización. Bueno, así como yo, en el mundo hay mucha gente que se enfoque sistémico de manera permanente y está investigando, está creando conocimiento, está planteando cosas de analizar los problemas que tiene la humanidad con este tipo de enfoques. Dentro del desarrollo, o sea, dentro de 3.2, dentro del desarrollo de ideas mediante la aplicación del enfoque sistémico, que era justamente lo que habíamos visto en esta diapositiva, o sea, dentro de 3.2 se podría distinguir a 3 grandes grupos de gente que viene trabajando la aplicación, el desarrollo de ideas de sistemas mediante su aplicación en el mundo real. Esos 3 grupos son los que podríamos decir 4.1, 4.2 y 4.3. 4.1 es, lo conforman las personas que trabajaron y siguen trabajando temas que tratan sobre sistemas duros. Vamos a explicar luego qué queremos decir con sistemas duros. Pero 4.1 está conformado por personas que trabajan temas orientados a analizar y resolver problemas de tipo duro. En 4.2 está el grupo de personas que están trabajando técnicas de ayuda para la toma de decisiones. Es un grupo, el 4.2, orientado a desarrollar marcos metodológicos, técnicas, herramientas, algoritmos que permitan ayudar a la toma de decisiones, ¿no? En ese campo está básicamente lo que ustedes también tengo entendido que están estudiando, que es la investigación operativa. Porque la investigación operacional 1, 2, 3 y 4 son temas que tienen que ver con las herramientas de investigación operativa, la automatización, la simulación, etcétera. Son temas, herramientas que permiten la toma de decisiones. Y finalmente el grupo 4.3 es el grupo de pensadores sistémicos que están trabajando los llamados sistemas blandos. Ahí tenemos a varios autores del movimiento sistémico. Está en primer lugar el profesor Peter Checkland, creador de la Subsystem Methodology. Pero también está el profesor Stafford Beer, por ejemplo, creador de lo que se conoce en inglés como Viable System Model, o en español se podría traducir como el modelo de sistema viable, ¿no? Que es un enfoque cibernético. También se le conoce como cibernética organizacional, es decir, la aplicación de la cibernética para el manejo de las organizaciones. Hay otros enfoques también de sistemas blandos. El trabajo, por ejemplo, del profesor norteamericano Russell Ackoff
de la Universidad de Pensilvania, que él estuvo trabajando en los llamados sistemas sociales. Justamente el presidente actual del Perú es una persona formada en esos temas, en sistemas sociales, y supongo que tiene toda la preparación de vida para manejar temas complejos como los que tenemos en el Perú. Y él está formado en esa línea de sistemas blandos, con el profesor Uselakov, que es uno de los fundadores de la investigación operativa y uno de los fundadores del pensamiento sistémico a nivel mundial. Bien, entonces tenemos justamente estos tres grandes grupos, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha venido enseñándose en la UNI? Esta es una tarea que también voy a dejar a ustedes, ¿no? Voy a pedirles a ustedes una investigación de cómo se introdujo el enfoque sistémico en el Perú y qué es lo que se enseñó en el Perú. Quizás lo que les puedo dar como un adelanto es que lo que entró en el Perú a inicios de los años 70, finales de los 60, fue básicamente las técnicas de ayuda para la toma de decisiones, ¿no? Básicamente lo que entró a la Facultad de Ingeniería Industrial, cuando no existía sistemas todavía, entró la enseñanza de la investigación operativa, ¿no? Se enseñaba investigación operativa 1, investigación operativa 2, investigación operativa 3, eran la enseñanza de técnicas de ayuda para la toma de decisiones. Cuando luego se funda la carrera de Ingeniería de Sistemas, toda la formación que ustedes han tenido y que la tienen hasta la fecha, es para enseñar ingeniería de sistemas orientadas a resolver problemas duros. Es decir, la estructura de la carrera está diseñada para enseñar lo que se conoce como ingeniería de sistemas, que es el título de vuestra carrera. Ingeniería de sistemas, ¿no? Ahora, en estos últimos tiempos, hay ciertos cambios que todavía están en fase de implementación en vuestra carrera, en donde, por ejemplo, estamos enseñando temas de sistemas blandos, como este curso, en la cual ya lo pueden manifestar varios de vuestros compañeros que han tomado este curso, pues son temas que no son muy fáciles de manejar. ¿Por qué? Porque se requiere un pensamiento abierto. Y usualmente las personas que toman este curso vienen con la formación de un pensamiento rígido, que proviene de este pensamiento reduccionista, positivista, con el cual han sido formados. Entonces, hay un choque ahí que resulta a veces un poco, no sé si decirle duro, pero cuesta entenderlo, ¿no? Pero en realidad, digamos, todo depende de la apertura mental de las personas. Si es que hay apertura mental y hay capacidad de escucha, no debe haber ningún problema para asimilar los conceptos del enfoque blando. Bien, quería decirles entonces de que en este grupo 3.2 han habido pensadores en diferentes lugares del mundo que vienen trabajando estos cuatro grandes grupos: trabajos en sistemas duros, trabajos en técnicas de ayuda para la toma de decisiones, trabajos en los sistemas blandos. ¿Qué son los sistemas duros? Los sistemas duros son sistemas en donde los problemas están previamente definidos, ¿no? Y es ahí donde se crea la ingeniería de sistemas. La ingeniería de sistemas se crea para resolver problemas. Básicamente esos problemas eran problemas duros, los problemas preestablecidos, en donde una vez establecido ese problema, se establecía un mecanismo o un procedimiento para resolver ese tipo de problemas. Implicaba en primer lugar definir el problema, en segundo lugar establecer los caminos de solución del problema, tercero elegir cuál era el camino adecuado, que
Usualmente ese camino era un camino que se elegía bajo un criterio beneficio-costo. En otras palabras, era el criterio de costos o beneficios lo que primaba. Una vez que elegido el camino de solución, se ejecutaba la solución, la ejecución de la solución, siguiendo ese camino. El quinto paso era eh, evaluar resultados y el sexto paso era difundir los resultados. Entonces, básicamente ese era el enfoque para tratar los problemas duros. Y es así como nace la ingeniería de sistemas, que es justamente lo que ustedes vienen estudiando. Usualmente los problemas que estudia la ingeniería de sistemas son problemas básicamente duros, problemas en donde me tienen que decir cuál es el problema o previamente tengo que definir cuál es el problema. En 4.2, cuando hablo de técnicas de la toma de decisiones, como dije, tenemos ahí básicamente la investigación operativa. Y dentro de la investigación operativa tenemos todas las técnicas de optimización, las técnicas de minimización o maximización que ustedes supongo están revisando en la investigación operativa, o técnicas de redes de Markov, que se vería en investigación 3, o técnicas de PERCPM para la gestión de proyectos, que son técnicas para tomar decisiones, ¿no? Pero también dentro de investigación operativa, que es el punto 4.2, se ve todo lo que es el aspecto de simulación. En esa simulación, ustedes supongo que seguirán llevando, porque yo considero que es obligatorio que deberían llevar eso. Pues sería la simulación discreta, la simulación básicamente basada en colas, en eventos, que debe ser parte de lo que antes se llamaba investigación 2, investigación operativa 2, pero también debería estar conformada por la simulación dinámica, o sea, la dinámica de sistemas, y también la simulación basada en agentes. Todo eso son herramientas para la ayuda, para la toma de decisiones, y son las técnicas creadas por diferentes pensadores sistémicos en diferentes ámbitos y lugares del mundo, ¿no? Como ustedes saben, la dinámica de sistemas fue creada por el profesor Forrester en el MIT de Estados Unidos, pero antes se creó todo lo que es la simulación basada en la simulación discreta, basada en eventos, y todo eso fue creado por diferentes centros de simulación en el mundo y se sigue practicando mucho ese tema. Se ha practicado mucho en Estados Unidos, el Instituto Brookings era uno de los que practicaba este tipo de enfoques. En fin, aquí en Perú tuvimos al profesor Eduardo Toledo González, que era un experto en todo lo que era enseñanza e investigación operativa 2, que era básicamente la simulación de sistemas discretos. Y bueno, en la época en donde yo era estudiante, como ustedes, hacíamos mucha simulación discreta usando este tipo de enfoques. Pero no se tenía una idea como la que les estoy mostrando ahora. O sea, no se sabía que había un movimiento sistémico. Se enseñaba simplemente la investigación operativa como parte de todo un contenido de la carrera. Y eso es un poco lo que ha ocurrido en la formación aquí en el Perú, al no tener una mirada integrada del sistema, del enfoque sistémico. Luego, el grupo 4.3 llega en el ámbito del movimiento sistémico. Cronológicamente hablando, primero aparece 4.1, después 4.2 y finalmente 4.3. Entonces, 4.1 estamos hablando básicamente de los 50, los 60, 60 básicamente, 4.2, 60, 70 y 4.3, 80 en adelante del siglo pasado, ¿no? En 4.3 se trabajan los temas blandos. ¿Y qué implica temas blandos? Los sistemas blandos son sistemas difíciles de estructurar. En inglés se le llama soft systems y a los sistemas duros se les llama hard systems. Los sistemas duros, como ya dije, son sistemas en donde el problema está definido o está claramente planteado para solucionarlo. En cambio, en 4.3
El problema consiste en definir cuál es el problema. O sea, en 4.3 se parte de cero, es decir, se parte de que yo no sé cuál es el problema que quieren solucionar y me han encargado que lo solucione. Pero no sé cuál es el problema que se quiere solucionar y tengo que definirlo. Tengo que determinar qué problema se tiene que solucionar, ¿no? Y es ahí donde se puede cometer el error tipo 2, es decir, solucionar correctamente un problema que no es el problema. Y eso posiblemente esté pasando en el Perú, en diferentes instituciones del Estado, empezando por el Congreso de la República, en donde los problemas se solucionan otro tipo de problemas y los problemas fundamentales del país no se solucionan. Nos pasa muchas veces en nuestras organizaciones que hacemos eso. ¿Por qué? Porque definir los problemas, la tarea de definir problemas es un tema complejo, que requiere marcos metodológicos integrales, sistémicos, y usualmente la gente no tiene esa formación. Al no tener esa formación, su formación es sesgada y muchas veces, y también interesada puede ser, a que los problemas sean definidos de una manera particular. ¿Por qué? Porque me interesa que el problema sea definido de esa manera. ¿Para qué? Para que, bueno, la solución que se plantee sea una solución favorable a mí, ¿no? Entonces, hay todo ese tipo de cosas que hay que analizar en una situación determinada. Y eso es justamente lo que se analiza y se ve en marcos metodológicos como la Soft System Methodology o marcos metodológicos planteados por el profesor Ruselakov en los sistemas sociales que plantea en la Universidad de Pensilvania, o los enfoques de cibernética que plantea el profesor Stafford Beer con el modelo de sistema viable. Hay otros enfoques adicionales a ellos que están dentro del ámbito de los sistemas blandos y también podríamos agregar acá todo lo que es la teoría del caos, que es ya otros enfoques adicionales a estos tres enfoques que estoy hablando y que manejan el tema de complejidad de una manera también bastante amplia. Bueno, entonces todo lo que es 4.1, 4.2, 4.3 pertenece a 3.2 y 3.2, como hemos dicho o como hemos visto, pertenece a un cierto grupo de personas que se dedica permanentemente a hacer investigación sistémica, pero aplicando esos conceptos al mundo real y aprendiendo de lo que pasa en el mundo real. Es muy distinto a 3.1, que es básicamente un trabajo de escritorio, en donde la gente se dedica a pensar en la teoría de sistemas y a crear pensamiento sistémico. Pero todo esto pertenece a 2.1, que es el estudio de ideas de sistemas como tal, es decir, el grupo de personas que está permanentemente dedicado a generar ideas de sistemas para analizar temas concretos y complejos del mundo real. Así como este grupo se dedica permanentemente a ese trabajo y lo hay en diferentes lugares del mundo. Por otro lado, hay otro grupo de gente que más bien son, por decirlo así, gente interesada en el enfoque sistémico, que no son dedicados al enfoque sistémico, vamos a decir, su tarea no es esa, sino que están en un ámbito de trabajo determinado, por ejemplo, la economía, por ejemplo, el cambio climático, por ejemplo, la geografía, por ejemplo, las organizaciones. Y en ese ámbito de conocimiento están aplicando el enfoque sistémico, ¿no? Entonces son personas que están en un tema particular, pero en ese tema ellos están aplicando el enfoque sistémico. Entonces ese grupo le llamamos el grupo de la aplicación del pensamiento sistémico en otras disciplinas. Esas disciplinas pueden ser la historia, puede ser la filosofía, puede ser la lingüística, como lo hace el profesor Chomsky, el autor más leído, uno de los autores más leídos en el mundo, Chomsky. Está el ámbito del empleo del enfoque sistémico en la economía, está el empleo del enfoque sistémico en la geografía. En fin, el uso del enfoque sistémico en diferentes ámbitos del conocimiento humano, planteado por estos pensadores, pues ahí estarían figurando en esto que llamamos el movimiento de sistemas,
que en sí es un movimiento mundial, es un movimiento que abarca a pensadores sistémicos de todo el mundo y que de alguna manera estamos interconectados también. Esa interconexión está conformada por la IEEE, que es la International Society for System Science, que agrupa a todos los pensadores sistémicos del mundo. Vamos a, vamos a tratar de visualizar eso más adelante. Bien, creo que toca en este momento hacer un break. Son 10 para las 8. Hacemos un break hasta las 8:05 y continuamos.